Uno de los errores más graves que puede cometer un desarrollador de videojuegos es no tener una estrategia de planificación sólida que le permita desarrollar su proyecto en el menor tiempo posible. Asimismo, uno de los errores más graves que puede cometer un desarrollador de videojuegos, ¿sí? Que va conectado con este otro error, es cuando el proyecto se vuelve interminable, ¿sí? Precisamente por no tener esa planificación. Desde mi experiencia he llegado a ver proyectos que se alargan 3, 4, 5 años y que deberían haber estado listos en 6 meses o en un año. ¿Listo? Así que el día de hoy te voy a compartir una metodología de planificación súper simple, pero al mismo tiempo bastante potente que puedes empezar a aplicar desde ya en tus proyectos y es perfecto para una persona sola, pero también para un equipo. ¿Listo? Y también te voy a compartir una herramienta muy interesante con la que puedas llevar esta metodología. Ahora, el video que vas a ver a continuación es de una clase que tuve con uno de mis estudiantes de asesoría privada, ¿sí? Entonces, básicamente nos vas a ver en clase y es un pequeño fragmento de esta clase en la que estoy explicando esta metodología. Sin nada más que decir, que disfrutes esta clase y si tienes alguna duda, escríbela abajo en los comentarios. Ok, hay una metodología muy sencilla, pero al mismo tiempo muy efectiva. Y para eso no solamente te voy a recomendar esa metodología, sino que te voy a recomendar una herramienta. ¿Conoces Trello? He escuchado. Listo. Trello es una herramienta de gestión de proyectos. Es lo que normalmente se utiliza en estudios y en general para desarrollar proyectos. Es muy interesante porque es gratis y porque lo puedes organizar, puedes trabajar contigo, pues solo, pero también puedes trabajar en equipo. Entonces, por ese lado también es muy interesante. ¿Cómo funciona? Imagínate que cada tarjetica de estas principales, un tablero como los que tengo acá atrás, ¿sí? O es un tablero grande con cuadritos, con casillas. Los principales son 3. ¿Listo? To do, sí, to do es por hacer, una lista de tareas por hacer. Doing, que estás haciendo en ese momento. Y done, que hiciste. ¿Sí? Por hacer, haciendo y hecho. ¿Sí? Súper fácil. Okay. Ya te explico las demás, pero estas son las principales. Ahora, ¿qué vamos a poner en to do? En to do vamos a poner las cosas que tenemos que hacer para desarrollar nuestro proyecto. Súper fácil. Sin embargo, aquí te pongo un reto principal. Tú puedes crear aquí una tarjetita y empezar a añadir cosas. Por ejemplo, sistema de batalla, no sé, batalla, sistema de movimiento. Y vas creando como la lista de las tareas que tienes que hacer para que ese proyecto esté desarrollado, ¿cierto? Ahora, tu tarea es, tu tarea es priorizar. Es decir, tienes que encontrar las tareas que son más importantes, que si las haces, todo lo demás va a ser más fácil o incluso innecesario. ¿Conoces el principio de Pareto? No. El principio de Pareto básicamente nos explica que por lo general, en un proyecto o en una serie de actividades, siempre está dividido en una proporción de 80-20 o 30-70. ¿Sí? Es decir, siempre hay una proporción de cosas pequeñas que son las más importantes y que contribuyen al 80% de resultados. ¿Listo? Que es el 20-80, ¿cierto? El 20% de tareas que contribuyen al 80% de resultados. Y siempre hay un 80% de tareas que son tareas de relleno, ¿sí? Que son interesantes, son chéveres o las usamos como para no pensar mucho, pero contribuyen solamente al 20% de resultados. Entonces, tu tarea es encontrar ese 20%, o sea, esas tareas que si las haces, todo lo demás va a ser mucho más fácil o incluso innecesario. Esa es la frase clave, ¿listo? Entonces, ¿cómo qué? Por ejemplo, piensa en las cosas más importantes, que si las haces, el juego ya esté prácticamente listo o ya las mecánicas principales estén hechas, ¿sí? Entonces piensa, por ejemplo, en el sistema de movimiento, en los sistemas básicos de ataque, no sé, como que las características principales del juego. Algo que a mí me gusta hacer mucho es siempre tirar a terminar el juego.
Es decir, a crear una pequeña demo que tenga principio y que tenga final. O sea, que yo pueda hacer algo que yo diga, listo, nivel terminado, game over, lo logramos, concretamos. ¿Sí? Santi, ¿y no habría manera de crear esa lista de actividades? O sea, en el tema de qué hay que hacer con el juego. ¿Cómo? No hay manera de crear la lista, por ejemplo, primero el sistema de movimiento tuyo y de los enemigos, el, ¿qué fue lo otro que me dijiste ahorita? El de Ajá. batalla, el de ataque, todo eso. No hay manera de hacer como un listado o que Sí, tú lo claro. configuras. O sea, la idea es que aquí encuentres las tareas principales. O sea, trata de que no sean más de 5 a 10. O sea, realmente estamos hablando de las tareas más grandes. Y dentro de las tareas hay subtareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sistema de batalla, sistema de movimiento. ¿Qué contiene un sistema de movimiento? Un sistema de movimiento tiene, espérate por acá, un checklist. ¿Qué tiene un sistema de movimiento? El sistema de movimiento, por ejemplo, tendría el tema de moverse izquierda-derecha, ¿cierto? Izquierda, derecha. También salto. ¿Qué más? No sé, de pronto tiene un doble salto, ¿sí? Como todas las subtareas que van a componer esa tarea principal, que es el movimiento del personaje. Animación, por ejemplo. Animación del personaje. Como todo lo que compone ese tema, ¿sí? Ujú. Y a partir de ahí, sí, pues, ahí, ¿qué tal? ¿Tienes alguna duda? No. Todo claro. ¿Sí? Y a partir de ahí, ya te organizas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú llegas y dices, listo, voy a empezar por el... Espérate un momentico, esto se me enloqueció. Allá. Y a partir de ahí, tú puedes coger las casillitas y moverlas. Entonces, la idea es que empieces por alguna, la principal, y lo muevas a doing, haciendo. Entonces tú Ujú. ya sabes, ¿qué es lo que estoy haciendo esta semana? Esto es lo que estoy haciendo esta semana. Y lo va chuleando. Digamos que te da ese orden para que cuando tú te sientes no tengas que ponerte a pensar qué es lo que vas a hacer. Porque, o sea, aunque parezca trivial, el hecho de organizarse y tener claridad en las cosas que uno tenga que hacer, dice, no, pues yo ya sé qué tengo que hacer, voy a hacer esto, ti. Sí es importante que tengas mucha claridad porque el no saber qué hacer puede generar procrastinación, ¿sí? Una de las razones por las que procrastinamos mucho, como que se nos dificulta empezar una tarea, hay varias, ¿sí? Pero una es no tener claridad sobre las cosas que vamos a hacer en esa tarea, entonces se vuelve muy abrumador y uno tiende como a aplazarlo. Entonces, por eso, ¿te ha pasado? Sí, sí, claro. Sí, Muchas entonces, veces. no, y a mí también, créeme. Entonces, una estrategia para resolver eso es tener mucha claridad en qué vas a hacer, que tú te sientes y digas, pues voy a empezar con esto. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo. Entonces, eso, listo. Y ya, o sea, básicamente es eso, hacer, haciendo, hecho, pasas a hecho. Entonces tú me das, ok, Santi, muy bien, pero entonces, ¿para qué son estas de acá? ¿Sí? Notas, eso ya se lo agregué yo de manera personal, simplemente es como, pues, Ujú. se te ocurren cositas, lo anotas ahí o pasa algo, dejas como la notica ahí, pero esta es muy importante, for later, para después. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tú empiezas a desarrollar un proyecto, tú te vas a encontrar con que te van a empezar a salir muy buenas ideas. Tú estás desarrollándolo, ya estás ahí como animado, y te empiezan a salir ideas. Oye, ¿y qué tal si hacemos un rayo láser que congele los enemigos? ¡Wow! ¡Qué excelente idea! Bueno, ¿y qué tal si hacemos unos zapatos que tengan un resorte y salten? ¿Sí? Y son muy buenas ideas y es muy emocionante. Pero uno de los errores principales que las personas cometen es... Espérate un Cambiando de momento, tarea. ¿cómo? Es como ir cambiando de tarea. Exacto, es cambiar de tarea. ¿Qué pasa? Y eso me ha pasado, y eso es muy normal. Por eso está esa metodología. Una de las cosas más comunes es que empieza a tomar esas tareas y esas tareas que son obviamente más divertidas y que a uno más ganas le dan de hacer, pues empiezan a meterse en la lista de tareas principales y te empiezan a alargar el proyecto y lo vuelven infinito. O sea, no, eso no tiene acabadero porque nunca se te van a acabar las ideas. Entonces,
Algo que podemos hacer es crear una lista de para después, ¿sí? O ideas, llamémoslo ideas, ¿sí? Y su objetivo principal es proteger las tareas principales, el 20% de tareas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llegas y se te da una muy buena idea. Tú dices, wow, no, esta idea estaba excelente, perfecto. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Tú llegas y puedes decir, tengo estas ideas, las voy anotando acá y te haces la siguiente pregunta. ¿Esta idea que tengo acá va a contribuir con la base de mi juego? Es decir, si yo la implemento, o más bien, es absoluta y completamente necesario que yo implemente esta idea en mi juego en este momento, hace parte de ese 20% que corresponde al 80% de resultados. Porque a veces sí, o sea, hay veces en los que hay juegos y que se les ocurre una idea y esa idea ya se vuelve la mecánica principal del juego. Te pongo una historia, es un ejemplo. ¿Conoces el juego del Príncipe de Persia? El que era como estilo de bytes, pixelado, ¿de hace años o el actual? No, yo creo que es el actual. Hay una historia, llámalo una Sí, sí, leyenda, sí. Sí, sí, ya ¿sí? sé cuál es. En el que hay una mecánica especial en el juego que es que el personaje puede retroceder en el tiempo, ¿sí? Ujú. ¿Te suena? Sí, sí, sí. Es como sí, un podercito especial. Entonces, la leyenda dice que ese sistema lo desarrolló un programador que estaba testeando el juego, lo estaba probando y siempre se caía en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces lo que hizo él es en un momentico crear ese sistema para poder poner a prueba esos obstáculos, ¿sí? Entonces se caía, retrocedía el tiempo y volvía a probar. Y que les gustó tanto esa mecánica, fue una idea que se les ocurrió, que, oye, agreguémoslo al sistema principal del juego, es una excelente idea, ¿sí? Te digo, esto es una leyenda porque no estoy del todo seguro si eso realmente es real o ellos planearon esa mecánica, ¿no? Pero a lo que voy es que eso pasa. A veces a uno se le ocurren muy buenas ideas y esas ideas sí pueden volverse la mecánica principal del juego. Entonces, el tema es, si sí, agrégalo con toda confianza, pero si no, déjalo para después, porque muchas veces las personas, y eso es un error muy, muy, muy común, empiezan la casa por el techo, ¿sí? Y, Vale. y lo ideal es que el juego tenga una base sólida. ¿Cómo? Pensando en esas tareas principales que se encarguen de hacer la base del juego. Y es muy chévere porque, o sea, de pronto no es lo más divertido empezar por ahí. Obviamente lo más divertido es empezar por un rayo láser que congele personajes, ¿no? Pero, pero cuando tú ya tienes la base, es muy interesante porque el juego ya está funcionando y ahí ya le empiezas a agregar mecánicas y cosas y poderes y ya digamos que se vuelve mucho más fácil y más sólida la construcción del programa. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la metodología? Como te digo, súper sencilla, pero bastante, bastante potente. Si te quieres dedicar a esto de manera profesional y te gustaría aprender esta habilidad a un nivel alto, un nivel profesional que te permita hacer algo con esa habilidad, ya sea que te gustaría trabajar como freelance, te gustaría trabajar en un estudio o te gustaría publicar tus propios videojuegos y quieres que te ayude a llevar esas habilidades a un siguiente nivel, escríbeme. Abajo en la descripción te dejo el link donde puedes escribirle a mi equipo y ver y nos cuentas un poco más sobre tu situación, qué te gustaría lograr y ver cómo te puedo ayudar.